Alerta sanitaria en España. Investigadores en Valencia estarían evaluando aguas residuales, encontrando un incremento de las variantes predominantes que están en China hoy en día en España. ¿Qué es lo que habrían dicho los investigadores y sobre todo cuál sería el significado de ello? En este video vamos a compartir una reciente publicación de este 5 de enero 2023 y sobre todo daremos recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Hoy día hablaremos sobre incremento de las variantes predominantes de China en España. Un punto importante a tomar en cuenta es que la situación de COVID-19 para el 2023 es una situación de incertidumbre. Incertidumbre porque mientras los casos de COVID-19 se incrementan en China, la situación de las neumonías, según las diferentes informaciones que se dan de manera local en el país asiático, evidencian una ola de hospitalizaciones y una ola de mortalidad, la información que por otro lado es compartida a través de medios oficiales, lamentablemente para muchos expertos, sería una información sesgada o que estaría induciendo al error. Tanto así que un comunicado oficial de la OMS este 4 de enero 2023 habría indicado que por el momento no se ha detectado una nueva variante. Sin embargo, los hallazgos que se encuentran en las personas hospitalizadas dirían todo lo contrario. Ante ello, se estaría ya registrando un incremento de las variantes que hoy en día son predominantes en China, en diferentes países en Europa, sobre todo en España, en donde un comunicado de este 5 de enero 2023 se habría mencionado que se detectan las variantes dominantes del coronavirus en China en aguas residuales de Valencia. La empresa Global Omnium habría constatado la circulación de las cepas desde octubre y habrían solicitado un rastreo también en aeropuertos. Las variantes del coronavirus dominantes en China habrían circulado ya en Valencia y en parte de España desde el mes de octubre. Así lo habría asegurado la consultora Global Omnium, empresa encargada de analizar las aguas residuales de la ciudad, en busca del virus que habría detectado recientemente, según habrían mencionado sus responsables. Los datos que se habrían descubierto habrían evidenciado de que en Valencia se habría mostrado una mayor proporción de las variantes que hoy en día se habría identificado en China, lo que estaría suponiendo mayores problemas. El responsable de la institución habría sobre todo defendido la necesidad de hacer un rastreo en aeropuertos, porque esto permitiría saber si llegan nuevas variantes del virus al territorio. Según los expertos en declaraciones, habrían mencionado que el número de contagios estaría incrementando, sobre todo por la posibilidad de que aparezcan estas nuevas variantes a tomar en cuenta. El equipo de Global Omnium estaría formado por 20 personas que desde un inicio habrían analizado más de 53.000 muestras en Valencia, España y otros países, y estarían adaptando este procedimiento para analizar la presencia de otras patologías como enfermedades de transmisión sexual, fármacos o drogas. Hoy en día, la situación de vigilancia que debe darse es importante, dado que ello permitiría detectar la presencia de nuevas variantes del coronavirus que podrían estar llegando desde China, dada la liberación de las restricciones de vuelos que se darían en el país a partir de este 8 de enero 2023. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Ya en Valencia, España, se estaría detectando incremento de las variantes predominantes en China. Recordemos que las variantes hoy en día, según un reporte que se habría dado, que lamentablemente conllevaría a muchas dudas o incertidumbres, dado que para muchos expertos no serían datos reales, pero según China se informaría que las subvariantes de Omicron BF.7 y BA5.2 serían responsables de más del 97% de los contagios. En España se habría detectado, según el estudio de aguas residuales, un incremento en la proporción de estas variantes de Omicron, situación que se podría estar dando por la llegada de pasajeros de China. Esta situación podría empeorar en los siguientes días, dado que a partir de este 8 de enero 2023, las restricciones para los vuelos internacionales en China prácticamente habrían sido eliminadas. La hora cero, que muchos expertos mencionan frente a nuevas olas del contagio COVID-19, habría empezado este 8 de enero 2023. La liberación de las restricciones de los vuelos internacionales en China conllevaría a un incremento de casos y los expertos estarían solicitando
que la mejor manera de estar preparados frente a la ola de llegadas de nuevas variantes es hacer un secuenciamiento genético en aguas residuales en los aeropuertos. Esta sería una mejor medida sumada al solicitar las pruebas COVID-19 a los viajeros. Y es muy importante que tener un secuenciamiento y control de las variantes que se encuentran en cada país a través de los aeropuertos permitiría tener mejores decisiones a la hora de decidir políticas en salud. Situación importante que nosotros debemos considerar. Ya para muchos expertos no es novedad que en China ya esté circulando una nueva variante. Lamentablemente, los informes oficiales que habrían brindado a la OMS daría una incertidumbre con la información dada, dado que esos datos no reflejan el real problema que vive China. Por lo tanto, viviríamos con una información estaríamos con una información limitada o parcialmente dada, situación que preocuparía dado que el avance de nuevas variantes que ya estarían circulando en China podrían estar expandiéndose al mundo entero. No bajemos la guardia, la situación de la pandemia para el 2023 se estaría complicando a partir de este 8 de enero 2023, situación en donde las restricciones de vuelos habrían sido eliminadas en China. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante que se estaría dando en España, en donde un comunicado de este 5 de enero 2023, científicos habrían confirmado el incremento en la incidencia de variantes asociadas a la ola COVID-19 en China en España. Según el comunicado, se habría mencionado que en Valencia, la empresa Global Onion estaría evaluando aguas residuales y habría encontrado un incremento en la proporción de las variantes responsables de la ola china en España. La situación de la ola COVID-19 en China estaría preocupando a los expertos dado que, según el informe oficial, no habría variantes nuevas del coronavirus. Sin embargo, la situación que se refleja en China, no solo en cuanto a hospitalizaciones, sino en mortalidad, estarían claramente explicando la presencia de una nueva variante. La información sesgada o limitada que estaría brindando China a instituciones como la Organización Mundial de la Salud podría complicar el curso de la pandemia, y tras la liberación de los aeropuertos internacionales para el 8 de enero de 2023, China estaría promoviendo una gran ola de contagios en el mundo entero. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L-Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.